¿Qué tal estáis? Bueno, ya sabéis mi opinión sobre los coches eléctricos, supongo, pero estaba repasando noticias para ver todo lo que había sucedido hoy y tal, publicar en el diestro.info, y me he encontrado con una que me ha llamado el titular la atención, y es la siguiente. ¿Qué ocurre si tu coche eléctrico se queda sin batería y te deja tirado en mitad de la carretera? Y digo, coño, pues voy a mirar esta noticia porque a lo mejor dan una solución para todos aquellos a los que les tengan coche eléctrico y les deje tirados. Pero fijaos el artículo. Si tienes algunos años y alguna vez has jugado con coches teledirigidos, seguramente hayas experimentado la frustrante sensación de quedarte sin pilas y ver cómo estos juguetes reducían su velocidad de manera progresiva hasta finalmente quedarse inmóviles. Empieza mal el asunto porque si lo compara ya con los coches teledirigidos de pilas, pues el asunto, como comprenderéis, no es el que yo me esperaba al abrir el artículo, porque esperaba que dieran soluciones. Pero ya lo veréis. Pues bien, esta misma circunstancia puede suceder de igual manera con un coche eléctrico si se emplea el 100% de su batería o con un coche de combustión si se consume todo el depósito. Como comprenderéis, es mucho más difícil, esta comparación es absurda, porque es mucho más difícil quedarte sin gasolina que quedarte sin batería, porque tienes 1000 gasolineras en las que repostar y además tienes una autonomía en el vehículo infinitamente más grande que la de un coche eléctrico. Continuemos. Cuando esto ocurre, el coche queda completamente inmóvil, con la particularidad de que es mucho más difícil de empujar que un coche de gasolina o diésel, dado su mayor peso. ¿Veis? Ahí ya la comparación que han dado antes ya la están tumbando ellos mismos por tierra, porque dicen que, claro, es mucho más pesado y es mucho más complicado moverlo. Salvo que tu seguro ofrezca la posibilidad de enviar un vehículo de soporte con el que realizar una recarga en cualquier lugar, tocará movilizar el vehículo hasta un punto de recarga cercano. Es decir, ya te plantean la posibilidad de que el seguro no te cubra esta circunstancia. Es decir, que los seguros me imagino que encarecerán su precio si te tienen que cubrir una circunstancia como esta en el coche eléctrico. Para hacerlo podrás recurrir a varias soluciones, aunque casi todas conllevan ciertos problemas. En primer lugar, podemos intentar empujarlo, pero empujar un coche eléctrico puede provocar daños sobre diferentes sistemas como el motor, la batería o el inversor. Es decir, te dan varias soluciones y casi todas ellas conllevan ciertos problemas y empujarlo podría provocar incluso daños. Fijaos qué bien. Por tanto, no es nada recomendable empujar este tipo de vehículos si se quedan tirados. Remolcarlo con otro vehículo también puede conllevar ciertos problemas. Según explica desde el Club RACE, al remolcar un vehículo eléctrico puede activarse el sistema de regeneración de la batería, el cual no está preparado para que funcione mientras el sistema está apagado. Por tanto, lo más recomendable es subirlo a una grúa, claro, siempre que te la cubra el seguro. Para solventar esta situación, los vehículos suelen incluir un buffer similar a la reserva de los coches de combustión, mediante el cual pueden ser movidos durante unos cuantos metros para poder ser estacionados en un lugar seguro. Además, algunos modelos cuentan con un modo de emergencia con el que puedan circular unos cuantos metros más, limitado a una velocidad de unos 10 kilómetros por hora. En cualquier caso, quedarse sin batería en medio de la vía puede ser objeto de sanción, con lo cual además te sancionan. Ojo al dato, todo ventajas los coches eléctricos. De la misma forma que ocurriría con un coche de gasolina o diésel, pero sí es de la misma forma, pero no es normal, no es tan normal quedarse sin combustible con un coche de gasolina o diésel. Según indican desde RACE, quedarse en mitad de la carretera sin batería supone un hecho sancionable con hasta 200 euros de multa. Imagínate el cabreo de que te deje tirado el coche eléctrico y encima tener que pagar una multa de 200 euros. Por ello, es conveniente realizar una buena planificación de la batería y evitar conducir en niveles por debajo del 20%. Es decir, lo que te vienen a decir al final es que la única solución que puedes encontrar es ser previsor y no quedarte sin batería. Pero, ¿y si te encuentras con un atasco? ¿Y si te encuentras en una carretera en la que vayas a pasar por varias montañas y toques subidas, bajadas, etcétera, etcétera, que eso provoca un mayor gasto en la batería, lógicamente? ¿Qué sucedería? Todo ventajas, ¿os dais cuenta? ¿Que es más económico recargar un coche eléctrico? Seguramente.
pero también tienes que estar, ¿cuánto recargando? ¿Media hora? ¿Una hora? ¿Cómo planificas un viaje como esos con coches que tienen una autonomía de 300 o 400 kilómetros teóricos? Porque después hay que meterse en la vía y en la vía, en la carretera, te puedes encontrar con muchas sorpresas. Te puedes encontrar con zonas en las que hay atascos, te puedes encontrar con lo que os he dicho antes, zonas que tengas que subir y bajar muchas pendientes, con lo cual el gasto del coche es mayor. Y después, por no decir, claro, el hecho de dejar tu coche eléctrico en el garaje junto a otros coches. Imaginaos que hay algún problema de la batería. ¿Qué es lo que le pasan al resto de los coches eléctricos? Y al garaje, que suele estar en los bajos de edificios grandes y de bloques de pisos. Y además los precios, ya vamos a seguir con todo. Y los precios. Yo no sé lo que pueden costar además los seguros, pero me imagino que serán más caros porque son coches con unas características distintas. Nos intentan meter esto de los coches eléctricos, el agendismo y la cosa va bastante fastidiada. A mí todavía me sorprende cuando voy por la carretera, y cada vez se ven más, ¿eh? Y cuando voy por la carretera y veo Teslas, a los que casi siempre adelantas, porque los pobres conductores de los Tesla, sabiendo el problema que tienen de la batería, van normalmente a una velocidad bastante prudencial, bastante bajita. No para evitar multas ni nada parecido, sino para evitar un desgaste excesivo de la batería. El coche eléctrico es otra de las estafas del agendismo y lo podríamos igualar, pues yo qué sé, con las placas solares, los molinos de viento, con los brebajes, con cientos de cosas más, con las ciudades de 15 minutos, con cientos de cosas más que nos intenta colar. La cuestión es estar despiertos y no fiarnos de lo que se nos venda por parte de los medios de comunicación, siempre aliados con el lado agendista del mundo y siendo ellos los cómplices o los cómplices necesarios para engañar a la gente. A mí el coche eléctrico, sinceramente, habrá muchos que me puedan llevar la contraria y no están de acuerdo conmigo. A mí el coche eléctrico me parece uno de los mayores engaños, uno de los mayores, no el mayor engaño, ya sabéis cuál me parece el mayor engaño criminal, uno de los mayores engaños que se están produciendo en los últimos años. Ahora, todo depende de la gente, porque una cosa es que te quieran engañar y otra cosa es dejarte engañar. Y cuando las noticias son tantas, cuando aparece tanta información que tira por tierra las supuestas bondades que se nos intentan vender de los coches eléctricos, el que caiga en la trampa ya es culpa del mismo, no culpa del inductor a esa trampa. Entonces, hay que tener en cuenta informaciones como esta y veréis, si te deja el coche eléctrico tirado, estás fastidiado. La cuestión es rezar e ir recargando el coche eléctrico continuamente para que no suceda, porque encima, ya sabéis, os ponen multa. Es una locura.